Nunca pensé que fuera a escribir algo así, pero hoy, sentada en la terraza con mi café de filtro y un silencio que solo los que viven solos conocen, sentí que lo necesitaba. Quizás para organizar lo que sentí, quizás para darle un final digno a una historia que me consumió por dentro durante muchos años. Todo comenzó una mañana común, de esas que uno ya sabe lo que va a hacer hasta la noche. Acababa de servir mi primera taza de café cuando vi que tenía un nuevo correo electrónico. Era de Camila. Por un segundo mi corazón se calentó. Pensé que sería algún recuerdo, un agradecimiento, o solo uno de esos mensajes cariñosos que andaban escasos. Pero no. Era solo un párrafo corto, frío, protocolario, diciendo que, después de conversaciones con la familia del novio y con la organizadora, habían decidido una ceremonia íntima en el Valle de Guadalupe y que por eso yo no estaría en la lista. Pero transmitiremos en vivo, será como estar allí, escribió, con un enlace de Google Meet. Solo eso. Leí aquello y me quedé mirando la pantalla, sin saber qué sentir primero. La humillación, la tristeza, o ese tipo de ira muda que no explota, solo arde. No lloré, no grité, ni solté la taza. Pero me quedé allí, inmóvil, sintiendo un peso en los hombros, como si el correo electrónico pesara 10 kilos. Acababa de transferir la mitad del valor prometido para la ceremonia, casi $500,000, porque ella quería todo impecable. Flores importadas, ubicación en la bodega, buffet francés. Y aún así, yo era desechable, una pieza fuera del bonito escenario que ella quería mostrar. No era una cuestión de espacio o logística, era elección. Una elección consciente de dejarme fuera. Y por primera vez sentí que, quizás, no tenía nada más que hacer en ese papel que acepté durante tantos años. El de madre que se lo traga todo en silencio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Abrí la aplicación del banco. Entré en el área de transferencias programadas y cancelé la segunda mitad del valor. Sin dudarlo. No fue por venganza, no fue para devolver el golpe, fue por dignidad. Ya no iba a pagar por ser invisible, no era justo conmigo. Fueron años, décadas en realidad, de todo girando en torno a Camila. Cuando tuvo crisis de ansiedad en la secundaria, era yo la que faltaba al trabajo para llevarla al terapeuta. Cuando quiso hacer un intercambio y su padre se negó a ayudar, yo pedí un préstamo y recorté hasta en el supermercado. Y ni siquiera era por el dinero, era por el reconocimiento que nunca llegó, por la presencia, por el gracias, con contacto visual. Pero en ese correo electrónico, ni eso, solo un enlace como quien envía un folleto de tienda. En los días que siguieron, me quedé callada. No llamé, no envié mensajes, no lancé indirectas en las redes sociales. Observé a distancia, y fue curioso cómo, sin mi parte del dinero, las cosas comenzaron a desmoronarse. El decorador amenazó con cancelar. El proveedor de la bodega aumentó el precio por falta de pago, y el vestido importado quedó retenido en la aduana por falta de la tasa. Todo esto lo supe por los comentarios cruzados de la propia Camila en grupos familiares y por los mensajes de la organizadora, que todavía pensaba que yo era parte de la solución. Pero yo ya había decidido, no iba a ser más solución de nada donde me trataban como problema. ¿Me dolió? Mucho, pero extrañamente me dio una paz que no sentía hace años, quizás porque por primera vez me estaba eligiendo. A mí. Hubo un día, en medio de toda esta confusión, en que Camila me envió un mensaje directo, corto. Mamá, ¿viste el correo? Está todo bien, ¿verdad? Lo vi, claro, pero no respondí. Porque no era una pregunta de verdad. Era solo un intento de confirmar que yo, como siempre, lo aceptaría en silencio. Y no lo acepté. Esperé 2 días y solo envié. Sí, lo vi. Espero que todo salga bien en la ceremonia. Solo eso. ¿Fue seco? Quizás. Pero fue lo más honesto que pude ser sin caer en otra conversación donde terminaba explicándome como si fuera culpable por existir. Después de eso, su silencio fue absoluto. Y me vi sola con todo lo que tenía guardado dentro de mí. El amor, el rencor, el cansancio de estar siempre allí y nunca ser realmente vista.
La peor parte fue intentar no pensar en todo lo que ya había hecho. Como madre, una no hace esperando nada a cambio, lo sé, pero tampoco espera ser descartada. Recuerdo la vez que ella terminó su anterior compromiso y se quedó 3 meses viviendo conmigo sin salir de la cama. Fui yo quien hizo sopa, la bañó, cuidó de su perro, que también estaba deprimido. Fui yo quien aguantó firme. Ella lo sabe, o al menos debería saberlo, pero parece que su memoria solo funciona para lo que le conviene. Y quizás, mirando ahora con distancia, yo dejé que esto sucediera. Fui tan disponible, tan lista para resolver todo, que ella pensó que yo era eterna, que yo no sentía, que yo estaría siempre allí, incluso cuando ella me diera la espalda. Día de la boda llegó como cualquier otro. Yo no quería hacer nada especial, ni dramatizar. Me negué a ver la transmisión. No era berrinche, era respeto propio. Cogí mis herramientas de cerámica y me fui al taller comunitario aquí cerca de casa, donde a veces me distraigo moldeando cuencos, platos. La gente de allí es tranquila, gente que no me pregunta por qué no fui, gente que no sabe de mi historia y quizás por eso me trata con más cuidado que mi propia hija. Mientras moldeaba el barro, sentí una calma extraña. La ceremonia debía de estar comenzando. Me imaginé el vestido, el altar, los invitados, pero por primera vez todo aquello parecía de otra persona, como si Camila fuera solo un nombre, y no la niña que acuné en mis brazos. Volví a casa al final de la tarde, cansada, sucia de arcilla hasta el codo, pero con una ligereza en el pecho. Cociné un risotto sencillo, de esos que uno hace sin prisa, solo para sí misma. Puse música instrumental bajita y comí en la terraza. Por primera vez, en mucho tiempo, no lloré por la ausencia de nadie. Solo me quedé allí, sintiendo el sabor de la comida, el viento soplando suave y una sensación de que la vida, aunque doliera, aún podía ser mía. Recibí 2 mensajes de Camila esa noche. Uno, sin gracia, diciendo que me había extrañado. El otro, unas horas después, preguntando si aún había tiempo de transferir el resto del dinero. No respondí a ninguno de los dos, porque esa noche finalmente entendí lo que significaba elegirme a mí misma. Al día siguiente me desperté temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque el sueño ya no venía como antes. Preparé un café con calma, me senté de nuevo en la terraza y me quedé pensando, en todo, en mí, en cómo pasé los últimos 30 y tantos años priorizando a todo el mundo, menos a mí. Al principio era por amor, después por miedo. Miedo a decepcionar, a no ser suficiente, a ser olvidada. E irónicamente, fui olvidada de la misma manera, quizás porque cuando uno se anula por mucho tiempo, los demás se acostumbran. Piensan que uno no necesita nada, ni presencia, ni afecto, solo una función. Y cuando esa función deja de ser útil, nos apagan como quien apaga una luz de habitación vacía. Pero yo no soy una luz, yo soy gente, gente que siente, que se cansa, que se frustra. Y ese día me dieron ganas de vivir como gente. Cogí mis plantas, limpié cada maceta, cambié la tierra, hablé con ellas como hacía antes, cuando mi cabeza aún no era un torbellino. Llamé a Simposinasal, una amiga antigua, Teresa, que me invitó a almorzar el sábado. Dijo que me extrañaba. Y le creí, porque a diferencia de otras personas, ella no lo dice por educación. Lo siente. Comencé a ver sentido en estas pequeñas cosas. En cortar un pastel solo para mí. En echar una siesta en el sofá con la gata en el regazo. En salir sin avisar a nadie, solo porque me dio la gana. Por primera vez, yo era mi propia prioridad. Y eso, a pesar de ser extraño al principio, me fue trayendo una paz que ni recordaba que existía. Los días fueron pasando, y comencé a percibir cómo mi cuerpo también cargaba ese cansancio antiguo. Dolores de espalda que siempre ignoré, migrañas que traté con café fuerte y silencio. Y de repente, con menos presión, esos dolores comenzaron a disminuir. No desaparecieron, pero dejaron espacio, como si mi cuerpo estuviera finalmente entendiendo que podía descansar. Hubo un momento, lavando los platos, en que me sorprendí sonriendo sola. No era una sonrisa de alegría, explosiva. Era una sonrisa de quien sobrevivió.
de quien pasó por una tormenta en silencio y salió entera, aunque mojada. Fui al mercado y compré flores para mí, algo que nunca hacía. Siempre pensé que las flores eran superfluas, pero allí, en ese arreglo colorido en medio de mi sala, había un recordatorio. Existo. Merezco. Camila siguió sin dar señales, excepto por 2 mensajes espaciados pidiendo para hablar. No me negué, pero tampoco acepté. Dije que necesitaba tiempo. Y era verdad. Quería hablar mientras todavía dolía, porque sé cómo funciona. Ella llora, yo me ablando, y todo vuelve al mismo lugar. Solo que ahora, ese lugar ya no me sirve. Yo cambié. Y si ella quiere hablar, tendrá que ser diferente. Tendrá que escuchar sin justificarse, sin culparme, sin transformar todo en una historia donde yo soy exagerada. Y mira, decir esto me dio fuerza. Nunca pensé que conseguiría imponer límites con mi propia hija, pero lo logré, porque a veces amar también es saber parar. Amar también es no abandonarse. Recibí una llamada de la organizadora una semana después de la boda. Quería saber si aún pretendía hacer la liquidación pendiente de la fiesta, porque el contrato había sido hecho a mi nombre. Respiré hondo. Le pedí que enviara todo por escrito y colgué con educación. No era momento de pelear, pero tampoco era momento de ceder. Cuando llegó el correo electrónico con los valores y los detalles, abrí, leí todo con calma y respondí de forma simple. Como no fui invitada y no disfruté de ningún servicio, no reconozco la obligación. Envié, cerré el portátil y me permití tomar un baño caliente y demorado, como si estuviera lavando años de sumisión emocional. Por primera vez no sentí culpa por decir no. Sentí alivio. El sábado fui a almorzar con Teresa como había prometido. Su casa sigue igual, llena de plantas, con ese olorcito a ajo sofrito y risas fáciles en el aire. Ella me miró con cariño y dijo, «Estás diferente, estás más firme». Y yo sentí ganas de llorar, porque nadie me había notado en mucho tiempo. Hablamos de todo, menos de Camila. No porque estuviera prohibido, sino porque no era necesario. Allí, yo era solo yo. No la madre de nadie, no la proveedora, no la solución de problemas ajenos. Solo una mujer de mediana edad intentando reencontrarse. Y fue allí, con el sonido de la tetera de fondo y la risa de Teresa resonando en la cocina, que me di cuenta. Puedo volver a empezar, incluso con todo lo que dolió. Comencé a organizar mi vida como si me estuviera mudando, aunque sin cambiar de casa. Tiré montones de papeles que guardaba por si Camila los necesitaba. Separé ropa que no usaba hace años. Limpié el armario donde guardaba los álbumes de la infancia. No tiré las fotos, pero las guardé en un rincón menos visible. Era como si me estuviera dando permiso para vivir sin ese peso constante de ser todo el tiempo una referencia para alguien. Cambié los muebles del lugar. Pinté una de las paredes de la sala con un color vibrante, solo porque quise. Comencé a dar nombres a mis plantas. Parece tonto, pero me hizo sentir viva. Cosas simples, pero que creaban espacio para mí. Un espacio donde, finalmente, yo cabía entera. Hubo un día en que, sin querer, abrí Instagram y vi una foto de Camila en su luna de miel. Parecía feliz, en alguna playa que no identifiqué. Por unos segundos, sentí un nudo en el estómago. No era envidia, ni rabia. Era una nostalgia extraña, mezclada con el recuerdo de cuánto quise estar allí, en esa alegría. Pero no duró mucho. Cerré la aplicación y fui a regar mis plantas. Fue automático. Elegí no aferrarme, porque ya había pasado demasiado tiempo esperando algo que no vendría. Y cada vez que me desviaba de mi presente para mirar su vida, dejaba de cuidar la mía. Esa foto ya no era una invitación, ni una provocación. Era solo una imagen de alguien que, por elección propia, decidió seguir sin mí. Una tarde, semanas después, apareció en mi puerta, sin avisar, de la nada. Camila. La última vez que había venido aquí fue en Navidad del año pasado, y aún así solo se quedó media hora. Esta vez tenía el rostro hinchado, ojeras, y una expresión que mezclaba nerviosismo y vergüenza. Respiré hondo antes de abrir el portón. Ella entró, pidió un vaso de agua y se quedó en silencio. Yo también. No pregunté el motivo de la visita.
Solo me senté en el sillón de la sala y esperé que ella se manifestara. Y lo que vino no fue una disculpa. Fue un desahogo apresurado sobre cómo las cosas estaban difíciles, cómo el marido no estaba siendo tan compañero como ella imaginaba, cómo la fiesta tuvo varias fallas y cómo ella creía que yo había exagerado al reaccionar de esa forma. En ese momento, solo escuché. No porque no tuviera que decir, sino porque finalmente entendí que el silencio, a veces, habla más alto que cualquier explicación. Cuando terminó, solo le dije que necesitaba cuidarme, que no tenía energía para resolver los problemas de nadie en ese momento. A ella no le gustó. Puso cara de quien no esperaba aquello. Quizás ella había venido pensando que yo le abriría los brazos, le haría café y fingiría que nada había pasado, como hice tantas otras veces. Pero yo ya no era aquella mujer. Yo era otra. Una que aprendió que no se puede mendigar consideración ni aceptar cualquier migaja a cambio de décadas de entrega. Ella se fue sin decir nada más. Y yo me quedé allí, firme, pero con el corazón pesado. Porque por mucho que uno elija priorizarse, sigue doliendo cuando el amor se convierte en desilusión. Después de ese día, no tuve más noticias directas de ella. Una prima comentó que volvió a trabajar a tiempo parcial, que se quejaba de la vida ajetreada, del dinero escaso, de esas cosas de quien nunca tuvo que esforzarse de verdad. Escuché, pero no con aquel interés de antes, cuando cada información sobre Camila me traspasaba el pecho. Ahora era más bien una constatación distante. Me importaba, claro, pero no lo suficiente como para lastimarme de nuevo. Continué, enfocada en mis rutinas, mis horarios, mis silencios. Volví a hacer caminata por la mañana, algo que amaba y había dejado de lado. Compré una radio antigua en un mercadillo y empecé a escuchar música mientras cocinaba. Comencé a escucharme a mí misma, a darle importancia a lo que siento. Y este reencuentro conmigo misma fue como una costura fina en los desgarros que la vida dejó. Un día, sentada en la plaza donde suelo caminar, vi a una señora llorando sola en un banco. Me acerqué despacio, le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me contó, entre sollozos, que su hijo le había pedido que no apareciera tanto en su casa porque a la nuera le molestaba. Aquello me dio un puñetazo en el estómago. Era como escuchar mi propia historia en boca de otra mujer. Me senté con ella, escuché en silencio y al final solo le dije, «No estás sola, ¿sabes?» Y allí, sin saberlo, ella me dio algo que Camila no pudo, empatía. Percibí que mi dolor no era único, pero que mi forma de reaccionar podría ser diferente. Y quizás, al compartir mi relato ahora, yo pueda ser esa compañía silenciosa para alguien que también esté en el banco de la plaza, pensando que ya no vale nada. Algunos meses después, recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro, una foto antigua, yo y Camila en una fiesta junina. Ella pequeña, con trenzas y vestido de chita, sentada en mi regazo. Detrás de la foto, una nota escrita a mano. Me acuerdo, solo no sé por qué lo olvidé. Reconocí su letra al instante. Mi corazón se aceleró, pero no lloré. Simplemente me quedé mirando la imagen, como quien intenta encajar un rompecabezas de 1000 piezas con 3 faltantes. No respondí, no llamé. Solo guardé la foto dentro de un libro, de esos que uno elige releer cuando la vida se ralentiza, porque aunque aquello fuera un gesto, aún era poco frente al daño. Un comienzo quizás, pero no una cura, y yo ya no vivía esperando arreglos de los demás. La semana siguiente, volví al taller de cerámica. Comencé a trabajar en una pieza diferente, una especie de jarrón ancho, con bordes irregulares. Alguien comentó que parecía torcido, y yo dije, es porque la vida también lo es. Todos rieron, yo también. Y por primera vez, esa risa fue sincera, plena, ligera. Terminé el jarrón, lo puse a secar y le di el nombre de recomienzo. No sé si Camila algún día volverá de verdad, con arrepentimiento de alma y no solo de bolsillo. Pero aprendí que no puedo pausar mi vida esperando eso. Yo sigo, un paso al día, un plato moldeado por semana, un café silencioso por la mañana. Y cada cosa pequeña que hago por mí es en realidad un grito de independencia que resuena dentro de mi pecho.
Hubo un fin de semana en el que organicé una tarde de té aquí en casa. Invité a unas amigas del taller, a Teresa e incluso a la vecina de enfrente, a quien antes apenas saludaba. Hice pastel de fubá, preparé pan de queso y dejé la mesa bonita, con mantel de lino y flores de mi jardín. Fue simple, pero fue mío, y cuando todas comenzaron a reír, juntas, contando historias locas de la juventud, percibí que aún tenía vida dentro de mí, que existía una parte mía que no necesitaba a Camila para sentirse amada, porque el afecto verdadero viene de quien quiere quedarse, no de quien vuelve cuando necesita. Aquella tarde me mostró que los vínculos se pueden construir en cualquier fase de la vida, siempre que haya verdad. En una de esas conversaciones, con la taza en la mano y la risa suelta, una de las mujeres me dijo: «Pareces otra persona». Y me detuve a pensar. Quizás lo sea. No porque cambié de la nada, sino porque dejé de cargar lo que no era mío, porque solté la culpa, la obligación, el miedo a desagradar, porque entendí que ser madre no debería significar anularse, y que darlo todo por alguien no garantiza ni respeto, mucho menos gratitud. Sigo amando a Camila, claro, pero de otra manera, una manera más distante, más realista, una manera que me permite seguir amándome a mí también. Y eso, para quien pasó la vida entera siendo un telón de fondo, es revolucionario. Otro día, al pasar frente a una tienda de vestidos de novia, me detuve unos minutos. No fue por tristeza, ni por nostalgia, fue más por curiosidad. Me quedé mirando el escaparate, recordando cuánto me involucré en los preparativos de la boda de Camila, los correos intercambiados con proveedores, las búsquedas de bufetes que hice por la noche después del trabajo, y al mismo tiempo pensé: ¿cómo fui capaz de poner tanta energía en algo que me excluyó? Aquello no. ¿Era sobre el vestido o la ceremonia? Era sobre cuánto me estaba siempre anticipando a sus necesidades, siempre adivinando, supliendo, intentando evitar que ella sufriera cualquier incomodidad. Y al final, la que quedó fuera fui yo. El dolor golpeó, pero pasó rápido, porque ahora yo sabía exactamente dónde estaba, del lado de adentro de mi propia vida. Decidí entrar en una de esas tiendas de artesanía del centro y compré algunas piezas de cerámica bruta para pintar en casa. Monté una pequeña estación de pintura en la terraza. Poco a poco, fui ocupando los espacios que antes estaban siempre listos para ella. El escritorio que era de Camila se convirtió en mi rincón de lectura. La estantería donde guardaba sus recuerdos ahora alberga mis libros y mis jarrones torcidos. ¿Y sabes una cosa? Quedó hermoso. No de revista, no de Pinterest, pero con mi cara, con mi ritmo, con mi historia. Cada rincón de la casa comenzó a devolverme partes de mí que estaban adormecidas. Era como si por primera vez estuviera viviendo en una casa que también me abrigaba emocionalmente. Y no solo alguien que esperaba, siempre a disposición, la visita de una hija que solo venía cuando necesitaba. Tuve un sueño con Camila. En el sueño, ella era niña otra vez, y estábamos en el patio de la casa donde viví por años. Ella me llamaba para ver la muñeca nueva. Me abrazaba, sonreía. Desperté con el rostro mojado. No sé si de nostalgia o alivio. A veces el inconsciente nos pincha de una manera extraña, como quien dice: todavía sientes, pero estás siguiendo adelante. Y así era. Todavía sentía. No hay un botón que apague el afecto, incluso cuando duele. Pero ese mismo día me levanté, me lavé la cara y fui a cuidar de la vida. No me quedé dándole vueltas. Guardé el sueño como se guarda una carta antigua. Se lee, se siente, pero luego se guarda de nuevo. Porque hoy entiendo que recordar no significa querer volver. Significa solo que aquello existió, y punto. Comencé a escribir pequeños textos sobre mi rutina en un grupo cerrado de mujeres de mi edad. Descubrí que mucha gente pasa por historias parecidas: hijos que les dan la espalda, familias que solo buscan cuando necesitan, mujeres que pasaron la vida siendo las fuertes hasta que no pudieron más. La identificación fue inmediata, y curiosamente, al compartir mi historia, sentí que pesaba menos. Era como si, al ponerlo en palabras, estuviera organizando todo dentro de mí, y al leer los relatos de las otras, percibí que no estamos solas,
que este abandono silencioso es más común de lo que se habla por ahí, pero que también se puede volver a empezar, que hay vida después del rechazo, y que, muchas veces, es incluso más honesta, más tranquila, más hermosa. Un tiempo después, encontré a una vecina antigua en la parada del autobús. Ella preguntó por Camila con ese tono curioso de quien no sabe la historia. Solo quiere conversar. Respiré hondo y respondí con una sonrisa educada. «Está bien, creo». Y cambié de tema. Antiguamente, solo esa pregunta ya me desarmaba por dentro. Ahora no, porque dejé de pensar que necesitaba justificar los agujeros de los demás. Dejé de sentirme culpable por no haber hecho más. Hice lo que pude. Y quien quiera juzgar, que juzgue. Ya no tengo energía para convencer a nadie de lo que viví. Lo único que me importa hoy es saber que sigo aquí, viva, intentando, equivocándome, aprendiendo a cuidar de mí con la misma dedicación que les daba a los demás. En una de las tardes de Menodés, cerámica, me senté junto a una señora nueva en el grupo. Era callada, un poco tímida, pero poco a poco se fue soltando. Me contó que había sido dejada de lado por sus hijos después de que su marido murió, que pasó meses sin recibir una llamada. Mientras ella hablaba, sentí ese nudo en la garganta de nuevo, pero también una fuerza extraña, porque ahora yo sabía qué decir. Le dije que era posible reconstruir un hogar dentro de una misma, que no necesitamos ser madres de nadie para merecer cuidado, que a veces la mayor prueba de amor es protegerse. Ella lloró, yo también, y en ese abrazo apretado, allí en medio del polvo de arcilla, entendí. Mi historia dolió, pero sirvió. Sirvió para mí, sirvió para ella. Y quién sabe, sirva para alguien más también. Comencé a mirar mi historia con otros ojos, no como un triste argumento de abandono, sino como una travesía, un camino que recorrí, aunque tropezando, aunque a veces sola. Ya no era la mujer que enviaba audios llorando pidiendo ser incluida. Era la mujer que regaba sus propias plantas, que reía con amigas alrededor de la mesa, que encontraba belleza en un jarrón torcido. ¿Hay días en que la nostalgia aprieta? Sí, pero ahora no me paraliza, porque encontré otras formas de llenarme. Y cuando uno se llena de adentro hacia afuera, lo que viene de afuera deja de ser una urgencia y se convierte en un extra. Todavía espero que un día Camila regrese con el corazón limpio, pero ya no cuento con eso para ser feliz. La semana pasada, fui invitada a dar un pequeño taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Nunca me había imaginado enseñando nada a nadie, pero acepté. La sala era sencilla, con unas mesas improvisadas y gente curiosa queriendo aprender. Enseñar fue como revisitar mi propia reconstrucción. Yo mostraba los movimientos, daba consejos y en el fondo pensaba, mira hasta dónde has llegado. Después de la clase, una de las alumnas me dijo que tenía manos firmes y voz tranquila. Me emocioné, porque nadie nunca me había dicho eso. Yo fui siempre el brazo que resuelve, la columna que aguanta, la boca que silencia. Y ahora, yo era también quien transmite, quien inspira, quien comienza de nuevo. Era como si todo lo que me habían quitado hubiera vuelto, poco a poco, pero con más sentido. Otro día, al volver del centro cultural, encontré una carta en el portón. Era de Camila. No había remitente, pero reconocí la letra en el sobre. Dentro, un texto largo. Ella decía que estaba intentando entender todo, que no quería lastimarme, pero que ahora veía cuán egoísta fue. Habló de la presión del matrimonio, de la difícil relación con la suegra, de las elecciones hechas para complacer a los demás. Y, por primera vez, asumió que me dejó fuera porque no quería lidiar con lo que llamaba mi intensidad. Lloré, no porque fuera un pedido de perdón perfecto, no lo era, sino porque era la primera vez que ella parecía realmente haber reflexionado. No respondí de inmediato. Dejé la carta en la mesa por días, leyéndola y releyéndola hasta lograr absorberla sin herirme. Cuando finalmente respondí, escribí con el corazón en calma. Dije que leí, que agradecía la honestidad, pero que necesitaba tiempo, que perdonar no es olvidar, y que no bastaba un gesto. Era necesaria una reconstrucción, y reconstruir lleva tiempo.
Le pedí que viviera su proceso sin prisa y que si un día quería buscarme con el corazón ligero, yo estaría aquí. No esperando, pero abierta. Fue liberador, porque ya no estaba hablando de dolor. Estaba hablando de límites. Y cuando una aprende a respetarse, incluso el perdón viene de otro lugar. Viene sin desesperación. Viene con paz. Era la primera vez que lograba hablar con mi hija sin hacerme pedazos en la bandeja. Yo estaba entera. Y solo quien está entera puede ofrecer algo de verdad. Después de eso, no hubo respuesta inmediata. Ni hacía falta. Lo más importante ya había sido hecho. Yo me había elegido, sin rabia, sin reproches, solo con claridad. Comencé a caminar todos los días con más ligereza. Mi cuerpo parece que entendió por fin que ya no necesitaba estar en alerta todo el tiempo. Incluso mi sueño mejoró. Empecé a dormir de verdad, sin esa opresión en el pecho, sin esa antigua costumbre de despertarme en medio de la madrugada para pensar en lo que había hecho mal. No hice nada mal. Solo amé demasiado. Solo di demasiado. Y ahora era el momento de aprender a recibir, de mí misma, principalmente. Y eso, créeme, lo cambia todo. Cambia la forma de respirar, de comer, incluso de mirarse al espejo. Con el tiempo, percibí que toda esta historia me enseñó algo que ninguna otra experiencia me había mostrado con tanta fuerza. Cuando el amor se convierte en opción para los demás, su ausencia puede convertirse en nuestro mayor poder, porque es en ese silencio donde una se escucha. Fue en ese espacio vacío donde finalmente vi que mi valor no depende de invitaciones, ni de ceremonias, ni de llamadas los domingos. Está en mí, en mi mirada, en mi forma de cuidar, lo que es mío, en las amigas que cultivo, en el jardín que florece incluso cuando nadie lo ve. No sé cómo será de ahora en adelante. Quizás Camila vuelva, quizás no. Pero hoy, por primera vez, ya no tengo miedo de la respuesta. Días atrás, me senté de nuevo en la terraza al atardecer, con una taza de té de manzanilla y una manta ligera sobre las piernas. El cielo estaba medio rosa, medio naranja, de esos que hacen que uno quiera guardarlos en una cajita. Miré a mi alrededor y me di cuenta de lo tranquilo que estaba todo. La casa ya no parecía vacía, parecía mía. Las paredes, los objetos, incluso el silencio, todo parecía respirar conmigo. Todavía sentía nostalgia, sí, pero era una nostalgia sin dolor. De esas que una aprende a llevar en el bolsillo como quien guarda una piedrita bonita, solo para recordar que pasó por un camino difícil y llegó al otro lado con los pies en la tierra. Esa noche, escribí un pequeño texto en el grupo de mujeres. A veces pasamos la vida entera intentando encajar donde ya fuimos expulsadas hace mucho tiempo, y solo cuando el amor propio grita más fuerte que la carencia, es que entendemos que ya no necesitamos pedir un lugar, construimos el nuestro. Recibí tantas respuestas bonitas, gente diciendo que lloró, que se vio allí, que necesitaba escuchar aquello, y percibí que, incluso sin haberlo planeado, me había convertido en apoyo para otras mujeres que también estaban intentando reconstruirse. El dolor no desapareció, pero se convirtió en puente. Y si hay algo que aprendí en todo esto, es que no importa cuántas veces te hayan olvidado. Lo que cambia tu vida de verdad es cuando tú, finalmente, te eliges. Algunas personas todavía me preguntan si volvería a tener la misma relación con Camila, en caso de que ella lo intentara. Y la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que si ella vuelve, encontrará a otra mujer aquí. Una mujer que ya no dice sí por miedo, que no se anula por obligación. Encontrará a una madre, sí, pero una madre entera, que aprendió a vivir sin cargar el mundo a sus espaldas. Todavía le tengo cariño y quizás siempre lo tendré. Pero el amor, cuando no se cuida, cambia. Y el mío cambió. Creció hacia adentro. Se convirtió en raíz. Y las raíces, cuando se profundizan, no se mueven con cualquier viento. Ahora, si ella quiere caminar a mi lado, tendrá que venir con pasos reales, sin excusas baratas, sin prisa, sin usar el amor como moneda de cambio. Ayer me senté sola a cenar, como he hecho durante meses. Solo que, esta vez, algo fue diferente. No sentí la ausencia de nadie. La comida era sencilla, un arroz con huevo y un poco de col,
Pero el sabor, Dios mío, el sabor tenía un qué de victoria, porque estaba allí, presente, conmigo, con todo lo que viví, con todo lo que dejé atrás, con todo lo que reconstruí. Y es en este tipo de momento, silencioso y completo, que entendí. Mi vida no volvió a empezar el día que recibí aquel cruel correo electrónico. Empezó de verdad cuando dije, basta, y no me eché atrás. A partir de ahí, cada día pasó a ser mío. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento, siento aprendizaje. Necesitaba pasar por aquello para entender lo que significa ser prioridad en mi propia vida. No se lo puede enseñar a nadie. Es el tipo de cosa que una solo entiende cuando duele. Y dolió, pero también me liberó. El dolor me arrancó de la zona de confort. Me hizo enfrentar quién era y quién quería ser. Y en ese camino, lleno de tropiezos y pequeñas victorias, encontré paz. No aquella paz adornada de propaganda, sino una paz real, hecha de mañanas silenciosas, de amistades sinceras y de un amor propio que ni sabía que podía existir después de tanto rechazo. Quizás nunca entienda completamente por qué Camila hizo lo que hizo. Quizás ella misma no lo sepa. Pero hoy eso ya no me detiene, ni me define. Soy mucho más que su ausencia. Estoy hecha de lo que soporté, de lo que transformé, de lo que elegí seguir siendo incluso después de tanto. Y eso es lo que dejo aquí para quien esté leyendo. No esperes reconocimiento para valorarte. No esperes una invitación para ocupar tu lugar en el mundo. Si fuiste excluida, construye tu espacio, con barro, con dolor, con amor, pero construye, porque cuando una aprende a priorizarse, incluso el silencio se convierte en respuesta. Y fue en ese silencio donde finalmente me encontré.